Buenas tardes con todos. Nuestra charla va a tratar de empezar desde cero hasta ser un héroe aplicando prácticas de ingeniería de software a la infraestructura. Lo primero que vamos a ver es qué es la infraestructura como código. Y básicamente la infraestructura como código es la definición, aprovisionamiento y gestión del ciclo de vida de la infraestructura mediante código diferenciado y versionable. En el 2016 Martin Fowler ya traía este concepto a la palestra, pero nos decía que la infraestructura también debe ser entregada como artefactos y además debe ser entregada continuamente. ¿Qué significa esto? ¿Nosotros vamos a aprovisionar redes y cómputo? Sí, vamos a aprovisionar redes y cómputo, pero vamos a aprovisionar también todo lo demás que está alrededor de nuestro para que una aplicación o un software pueda correr y pueda correr normalmente en una organización. ¿Cómo? Redes, balanceadores de carga, firewalls, DNS, CDNs, bases de datos, colas, API gateways, y también las cosas que tienen que ver con la observabilidad, login, monitoreo, alertas y dashboards. Como profesional de la infraestructura, ¿por qué es importante saber esto, no es cierto? Porque es el medio más efectivo para poder entregar la infraestructura y que se alinee a la organización en sus objetivos ágiles y de transformación digital. La infraestructura como código será una capacidad intrínseca en nuestras organizaciones y en nuestros equipos. Para el 2025, el 85% de las organizaciones tendrán sus cargas de trabajo en la nube. Y el 95% de las organizaciones que estén generando una carga nueva de trabajo van a tener desplegadas sus cargas en la nube. Entonces, ¿qué nos provee la infraestructura como código? Nos provee agilidad, confiabilidad, seguridad, control de costos, escalabilidad y velocidad. Pero, ¿qué necesito saber para tener éxito esto? Primero necesito saber que la infraestructura como código es parte del desarrollo de software. ¿Y qué significa que sea parte del desarrollo del software? Que yo tengo que estar preocupado por cierto tipo de cosas, como la arquitectura, algunas prácticas esenciales que tenemos del día a día, ser súper intencional con la seguridad y con la observabilidad, y algo que es súper importante y que a veces no tomamos en cuenta es como el refactor de código y el manejo de la deuda técnica. Chévere, gracias Rodri. Vamos a empezar hablando de arquitectura, from zero to hero. Entonces, ¿por qué es importante tener una fase inicial de diseño en arquitectura? Simplemente para no sobrecomplejizar nuestro desarrollo de infraestructura. ¿Ya? Entonces, esta fase de diseño es muy importante y aquí vamos a utilizar una de las técnicas de arquitectura que nos ayuda bastante y son los diagramas C4. Los diagramas C4 nos ayudan a mantener nuestras conversaciones dentro de un mismo nivel de abstracción. ¿Por qué es importante esto? Para no caer en una discusión de si es que la versión 6.5.6 del siguiente paquete es distinta en la 7.0 y tiene cambios que de pronto nos podrían romper las cosas. Se nos va la sesión. Vamos a mantener nuestras conversaciones dentro de un mismo contexto. Aquí podemos ver una arquitectura de referencia de lo último que está de moda en tema de Data Mesh. Data Mesh nos ayuda a dividir nuestros dominios y tener distintas fuentes de datos. Ahí, por ejemplo, tenemos un API que está utilizando GraphQL. A través de distintas instancias serverless, estamos accediendo a distintos tipos de datos que pueden ser relacionales, no relacionales, pueden estar en Big Data o puede ser un Data Lake. Este diagrama de referencia lo pueden encontrar así como cualquier otro diagrama de referencia en donde podemos ya ver los diferentes servicios que están en la nube. Pero ¿qué es lo que está pasando ahí? Y aquí les invito a dar un paso más atrás. Estamos yendo desde la solución hacia el problema. Ir de la solución hacia el problema nos ayuda a complejizar nuestra solución. De pronto nos preguntamos por qué llegamos aquí y
una de las técnicas es llegar desde el contexto. Entonces, lo que vamos a hacer es primero preguntarnos cuál es el problema que queremos resolver. Si tenemos articulado nuestro problema, vamos a entender cuál es la solución. Ahora nuestra solución tiene que encajar dentro de un panorama tecnológico. Y es por eso que a través de diferentes herramientas podemos empezar a entender en sesiones qué es lo que está alrededor de nuestra solución. ¿Qué es lo que nuestra solución impactaría al diseño de las diferentes otras cosas? Como pueden ver, son cajas y flechas. No hay más. Al descubrir estas dependencias, nosotros podemos hacer ahora zoom. Y al hacer zoom podemos ver los diferentes componentes que están dentro, tanto de nuestra solución como de los componentes externos. Y ahora vamos a ver cómo interactúan entre ellos. En el mundo de la infraestructura no vamos a llegar a un nivel tan a detalle como un nivel de clase, porque básicamente estamos hablando de servicios y recursos de infraestructura. Es importante saber cómo interactúan entre ellos. Un problema muy común de infraestructura que va a mantener esta conversación más didáctica es la red. Entonces, aquí vemos un componente externo que es, por ejemplo, un data center on-premise. Lo que nosotros vamos a necesitar es enlazar este componente y nuestra red debería estar lista para eso. Otra dependencia puede ser, por ejemplo, una compañía que acabamos de adquirir. Y supongamos que esta compañía utiliza otro proveedor de nube. Lo que queremos hacer con la red es integrar. Ahora, ¿cómo llegó la conversación de la red? Es porque queríamos crear una aplicación nueva. Y esta red tiene que soportar la aplicación nueva. Entonces ahí es cuando nosotros tenemos de pronto nuestros primeros y más importantes componentes que van a impactar en el diseño de nuestra solución. La tenemos contextualizada y con eso vamos a tener un diseño un poco más accesible y que pueda ser sobre todo factible de realizar. Vamos a hacer zoom. Y ahora vamos a enfocarnos en dos cosas. Nuestra compañía adquirida, que está de pronto con un proveedor de nube Azure, ese es el problema que queremos resolver. Y también vemos nuestra nueva aplicación, en la cual estamos utilizando CloudFront, DynamoDB y una implementación de AWS Lambda. ¿Cómo impacta el diseño? Que nuestra aplicación necesita el Transit Gateway. Entonces, aquí lo que vamos a ver es que ya se empiezan a desacoplar los stacks de infraestructura. ¿Por qué queremos que nuestros stacks de infraestructura sean desacoplados? Simplemente para mantener una complejidad aislada, que mantengan su responsabilidad simple y que nosotros podamos evitar el despliegue de infraestructura después de un plan que tarde alrededor de 1 hora. El problema de tener todos los recursos que Rodri nos mencionó, DNS, balanceadores, carga, toda la red, Internet Gateways, un montón de cosas ahí mismo, es que empezamos a generar un riesgo. Cada vez que agregamos un nuevo componente, este componente va a hacer que se despliegue la infraestructura nuevamente. Al lado derecho tenemos un repositorio GitHub de infraestructura que solo se va a encargar de la red. Al otro lado vamos a tener otro que se encarga solo de los contenedores de CS, todo lo que necesiten los contenedores. Ahora la pregunta es, ¿cómo hacemos que estos dos se comuniquen entre ellos? Y en el mundo del software nosotros tenemos la inyección de dependencias. Ahora, ¿cómo hacemos inyección de dependencias en infraestructura como código? Nosotros podemos hacerlo un poco más sencillo a través del uso de parámetros. El repositorio de infraestructura de la red se va a encargar de almacenar el ID del VPC. Y este ID del VPC va a ser consumido por el otro repositorio de código que es el Infrastructure ECS Containers. ¿Por qué es tan poderoso? Porque cada uno puede desplegar al ritmo que necesite. Ambos se están comunicando porque han quedado entre ellos en que en /network/VPC-ID va a estar ese ID y va a ser consumido. De esta forma nosotros podemos probar cada uno de los stacks independientemente. Estos dos repositorios pueden ser dos equipos distintos.
Ahora, vamos a empezar a ver algunas prácticas esenciales que tenemos en el mundo del desarrollo de software, ahora movidas a la infraestructura como código. La primera es escoger el lenguaje. Escoger el lenguaje que mejor se adapte a nuestra necesidad y que se adjunte o se adhiera a nuestra arquitectura subyacente, que nos permita llegar al estado deseado de nuestra infraestructura. Nosotros recomendamos que este sea declarativo, autónomo e inmutable. Por ejemplo, tenemos Terraform, que es un lenguaje declarativo. Tenemos Plum.me, que es un framework que utiliza lenguajes imperativos que nos ayudan a aprovisionar la infraestructura. Y tenemos los ya conocidos Chef y Ansible, que son declarativos, que nos ayudan a tener un estado deseado de nuestra infraestructura. Otra cosa importante es el sistema de control de versionamiento. ¿Ya? Muchos dirán, yo en todo lado hago control de versionamiento, pero en el mundo de la infraestructura es algo que no es muy común. Entonces, ¿qué tips nosotros queremos dar sobre el control de versionamiento? Es absolutamente todo tiene que estar versionado en el sistema de control de versionamiento, inclusive la documentación que va a desplegar nuestra infraestructura. Cambiar una sola configuración en nuestra infraestructura no tiene que irse por las consolas web, por las consolas CLI, sino tiene que irse directamente a nuestro código, hasta nuestro repositorio de código. Por el código cambiamos nuestra infraestructura y es la única forma y la única que existe para cambiar nuestro código. ¿Qué necesitamos hacer? Commits, merge frecuentes y en lo posible tratar de utilizar solo trunk-based development o una sola rama, esta sea trunk o lo que nosotros tengamos. Además de todo esto, necesitamos que todo cambio que nosotros hacemos en la infraestructura lance un pipeline automatizado para el despliegue de esta infraestructura. Chévere. Ahora el enfoque es tener módulos independientes y que puedan ser probados automáticamente. ¿Qué pasa con la pirámide de pruebas en la infraestructura? En software generalmente tenemos un nivel fundacional de pruebas que son las unitarias, en donde a un componente aislado moqueamos todas las dependencias que tenemos y probamos su funcionalidad. ¿Cuál sería el sentido, por ejemplo, de probar que un root table se haya creado sin antes tener nuestras subnets, nuestras VPCs o cualquier otro componente de infraestructura? De ahí viene el nivel de integration test, en donde nosotros buscamos que nuestro código de infraestructura esté mucho más enfocado a pruebas de integración, debido a que queremos ubicar a nuestro código ya ejecutado dentro de una nube. Queremos que nuestros componentes de infraestructura estén desplegados en una nube antes de probarlos. Finalmente, tenemos la parte de las pruebas de principio a fin, en las cuales en el mundo del software nosotros vamos a probar los flujos más importantes para la organización. En el mundo de la infraestructura, aquí podemos probar, por ejemplo, conectividad hacia una base de datos que generalmente tiene que estar dentro de redes privadas a través de distintas capas y que nosotros podamos ver cualquier aspecto que queramos probar. Por eso cambia de ser un modelo de pirámide a un modelo de queso suizo, en donde para tener una vulnerabilidad, que puede ser también un tema relacionado a seguridad, debe colarse entre distintas capas que nosotros hemos probado automáticamente. En ambos mundos, tanto el mundo del software como el mundo de la infraestructura, vamos a tener estas tres fases, que es Arrange, Act y Assert. En Arrange, nosotros vamos a definir todas las variables y vamos a setear todo ese escenario, ¿no? Aquí en la primera línea nosotros podemos ver que este es un código de pruebas que está en Go. Es distinto al código de Terraform que nosotros estamos acostumbrados. Sin embargo, le estamos pidiendo que en la primera línea destruya nuestra infraestructura después de ser aplicado. ¿Ya? Tenemos un par de variables. Este es un ejemplo muy simplificado de una VPC y una private subnet. Lo que vamos a hacer al actuar es aplicar todos estos cambios a la nube. Cuando los aplicamos, ¿cómo probaríamos en el mundo real? ¿Cómo probaríamos que creamos una subnet? Entramos a nuestra consola web de AWS, nos entramos a la sección de VPC, vemos cuáles son las subnets y encontramos las subnets que creamos.
En el mundo de la infraestructura vamos a hacer lo mismo a través de los outputs, las variables de salida de cada uno de los módulos que nosotros hemos creado. Finalmente, en lugar de ir a la consola AWS, utilizamos un cliente AWS que tiene métodos que nos pueden ayudar a probar. Por ejemplo, si es que la red es privada. Si es que la red es privada, pues este código va a funcionar. Y aquí tenemos una primera aproximación a TDD, porque este sería el código ya de infraestructura que vamos a probar. Este código ya está en Terraform. Es una versión simplificada, pero nos ayuda a entender, por ejemplo, cuáles serían los outputs que tenemos y cuáles son el código de la VPC y de la subnet. Súper simple. No funciona. Simple. Ahora vamos a hablar un poquito de integración y despliegue continuo. Primero, necesitamos diferenciar los ambientes. Los ambientes en la infraestructura tienen que ser homogéneos y repetibles. En la parte superior tenemos los ambientes de una aplicación que más o menos pueden tener. Tenemos desarrollo, QA y staging. Pero para la infraestructura nosotros agregamos dos ambientes extra, el ambiente de desarrollo y el ambiente de test propios para la infraestructura, y agregamos en la parte inferior los ambientes de no producción y de producción. ¿Por qué agregamos eso? Porque queremos tener feedback antes más que después. Pero ustedes me dirán, si yo tengo dos ambientes, ¿los costos de mi infraestructura van a crecer? Sí, pueden que crezcan los costos de la infraestructura, pero ese costo va a ser relacionado con el costo del fallo anterior a lo que pueda suceder en los ambientes de no producción y producción. Entonces el costo se balancea en que deberíamos tener esos ambientes antes. Otra de las cosas súper importantes cuando estamos trabajando con infraestructura es ser súper intencionales con la seguridad y la observabilidad. Cuando empezamos a trabajar con infraestructura, desde que empezamos a tomar decisiones arquitectónicas de infraestructura, debemos pensar en la seguridad. Y nosotros definimos dos lados, el lado antes del despliegue de la infraestructura y el lado después del despliegue de la infraestructura, o lo que comúnmente le podemos llamar como the left side y the right side. En la parte de la izquierda nosotros hacemos análisis estáticos de código que nos permitan tener un feedback rápido de qué posibles cosas pueden pasar antes de yo desplegar una infraestructura, como escaneos de qué es lo que está pasando en nuestro plan de despliegue. Una de las herramientas que nos ha servido mucho en este tipo de situaciones es Checkov, que nos hace un chequeo súper rápido de qué vulnerabilidades podemos estar introduciendo. Después, en la parte derecha, nosotros tenemos escaneos de seguridad que nos sirven por estándares para el despliegue de nuestras aplicaciones. Otra cosa muy importante es hacer el scan de todas las imágenes que nosotros creemos, estas sean de los proveedores o sean imágenes que nosotros creamos. Y finalmente, una prueba de penetración. Para eso tenemos algunas herramientas como Snyk y Aqua. La observabilidad. Es muy importante tener resiliencia operacional. Y para tener resiliencia operacional nosotros tenemos que monitorear todas nuestras cargas de trabajo. ¿Cómo monitoreamos todas nuestras cargas de trabajo? Necesitamos tener logins centralizados. Necesitamos tener trazas que nos permitan ver qué es lo que está sucediendo en nuestros sistemas o en nuestras cargas de trabajo. Estas trazas tienen que tener IDs de correlación que podamos nosotros relacionar esa información. Y además, nosotros tenemos que producir transacciones sintéticas para ver qué es lo que está sucediendo con nuestras aplicaciones, para saber cuál es el estado de estas. Y estas necesitan estar desplegadas en dashboards o tener radiadores de información para que las personas que operamos o las personas que operan puedan saber qué es lo que está sucediendo. Con esto, tenemos algunas herramientas centradas en la nube que nos permiten hacer esto, como Datadog, Dynatrace, Elastic Observability y AppDynamics. Genial. Hasta este punto tuvimos un diseño viable. Estos módulos estaban separados, pudimos hacerles pruebas, empezaron a evolucionar a su propio ritmo y empieza una fase en la cual nosotros vamos a ser más intencionales sobre el refactoring. Y por supuesto estaban seguros, ¿no? Aquí tenemos un mantra que de pronto ya lo conocemos en TDD, pero vamos a ver cuáles son las diferencias en la infraestructura como código. En un estado verde, nuestra infraestructura se despliega en ambiente sandbox.
Estos ambientes sandbox ejecutan las pruebas y estas pruebas están corriendo, ¿no? ¿Qué hemos hecho nosotros como parte de los refactoring? Es renombrado de variables el refactoring como que un poco más barato y que nos genera ganancias, hacerlo más mantenible y reducir su complejidad. Nosotros teníamos estas capas y los movimos entre capas. Movimos de pronto un transit gateway de la red hacia de pronto otro componente. Estos componentes también pueden ser estrangulados, es decir, vemos que existe una mejor implementación para un X o Y. Recordemos que en la nube es como ir a un supermercado y tienes distintas opciones para hacer el mismo trabajo. Podemos estrangular estos componentes uno a la vez y en secuencia y podemos empezar a moverlos desde dentro de las capas. En este refactoring también vamos llegando a un estado rojo, en el cual de pronto corremos nuestras pruebas pero no funcionan. ¿Por qué no han funcionado? Esencialmente algún permiso que faltó por ahí, alguna brecha de seguridad que nosotros introducimos como nuestro código, por ejemplo, crear un bucket que no está encriptado. Los recursos están compartidos y estos recursos están compartidos entre capas, entonces probablemente no podemos destruirlos. O de pronto introdujimos estándares organizacionales que hacían que nuestra infraestructura no sea aplicada. Entonces nos movimos dentro de este mantra, agregamos pruebas, refactorizamos, se nos cayó la prueba también. Y en esta parte es importante manejar la deuda técnica. Manejar la deuda técnica es importante porque tenemos que saber cuándo incurrir en deuda técnica y cuándo pagarla. Cuándo incurrir en deuda técnica puede representar entregar el valor, desbloquear a otros equipos, correr alguna hipótesis. Podríamos incurrir en deuda técnica. Pero ¿cómo podemos pagar esta deuda técnica? En una primera instancia no tenemos que dejar que aparezca. Si tenemos un tiempo adecuado, 45 minutos, una hora, como para resolver esas pequeñas cosas que después nos van a doler, es mucho mejor. Si no tenemos ese tiempo, 45 minutos, una hora, tal vez es buen momento para hacerla visible, tener una tarjetita de deuda técnica. Entender que, por ejemplo, nuestra deuda técnica puede ser también por documentación. De pronto simplemente escribimos las cosas y no la documentamos. Puede ser algo que pasa porque somos personas y estamos recién aprendiendo, entendiendo. Puede ser incluso deuda técnica que es inadvertida, que ni siquiera supimos que hubo un incidente por Log4j y teníamos que resolver eso y de pronto había algún pipeline que no estaba funcionando, saltamos todos a ver cómo pasa. Y las consecuencias, que es algo que debemos estar debemos ser sensatos en este sentido, reduce la capacidad del equipo. En el sentido en el que un cambio que generalmente te toma 15 minutos en el tutorial, en un ambiente organizacional te puede tomar muchísimo más tiempo. Vamos a priorizar esta deuda técnica tanto por el valor que nos entregue, tanto como la reducción de puntos de dolor. Finalmente, queríamos entregarles más o menos unas estrategias que seguimos y que nos ayudaron mientras empezamos en este journey. Entonces, nos enfrentamos primero que teníamos pruebas lentas. Para ejecutar una base de datos, un módulo de base de datos, se demoraba alrededor de 15 minutos en subir la base de datos porque era una instancia Redshift y de pronto era el tiempo en el que la nube levantaba esta base de datos. Levantar la base de datos y ejecutar las pruebas sobre la base de datos era bastante tedioso. Pero si desacoplábamos ese tiempo, ese módulo, y lo utilizábamos, no era la ejecución de ese módulo no impactaba en la ejecución de las pruebas de otros módulos, era mucho más llevadero. La dependencia entre capas fue algo que también nos ayudó. Y aquí el refactoring es súper importante. Saber que estamos en un estado verde y que nuestro código está siendo ejecutado nos ayuda a entender cómo esta infraestructura va a ser desplegada. Y aquí es importante hablar de la infraestructura como Legos. Generalmente pensamos que la nube nos va a entregar la casa completa, pero en realidad nos entrega materiales para hacer esa casa.
En las pruebas de principio a fin, nosotros les separamos a las pruebas de principio a fin de todas las pruebas unitarias para poder probar que nos podamos conectar desde el Internet hacia, por ejemplo, una instancia privada. Pero las separamos como para hacerlo un poco más ligero. ¿Ya? Y una limitación que también encontramos es que tenemos muy pocas cuentas para probar. Y esto puede ser una naturaleza de organizaciones en las cuales es muy difícil crear una cuenta de AWS. Creamos una cuenta de AWS y todo el mundo quiere meterle la mano. Tenemos infraestructura, tenemos seguridad, X y cosa. Podemos también automatizar la creación de pruebas en AWS a través de AFT, por ejemplo, que nos permite crear estas cuentas con un baseline y poder usar estas cuentas de AWS desde el primer día. Y eso es todo. Muchísimas gracias.